Buenas tardes para todos. Un placer, un gozo volvernos a encontrar. A veces para mí tantas las ganas de estar que ayer me adelanté yo. Ayer yo quería estar en el lugar que tenía que estar el pastor Gamboa, pero es tanto lo que uno está con el Señor que uno tiene tanta riqueza para dar que uno está deseando que llegue el momento de poder compartirla. Bienvenidos a todos, tanto los de la iglesia, la congregación local, de otras congregaciones, otros consiervos y hermanos y hermanas que nos siguen desde el exterior también. Bienvenidos a todos desde acá, de Las Piedras, Uruguay. Queremos bendecirles, enviamos una palabra de bendición sobre cada uno. Estamos entregando este tiempo allá en la presencia del Señor. Acuérdense en que si estuviéramos reunidos en la congregación, quizás obviamente comenzamos con oración, comenzamos con canciones que adoren, que alaben, que exalten el nombre del Señor. ¿Y por qué no hacerlo desde aquí también? Pero ¿por qué no cambiar la dinámica de cómo lo hacemos? Yo te dije el otro día que cuando tomas este lugar de tu casa, lo santificas, sea el comedor, la cocina, el dormitorio, donde estés viendo. Cierra ese lugar con la sangre de Cristo. Conságralo, apártalo para el Señor, para que tú puedas estar sin interrupciones. Y allí en ese lugar tú te puedas parar, puedas caminar, puedas adorar, levantar tus brazos, saltar, danzar, mientras estamos en un tiempo previo en la presencia de Dios y luego sacando toda interrupción que pudiera llegar a venir a tu casa. Consagra ese lugar, entrega ese lugar, séllalo con la sangre de Jesús, para que nada ni nadie te interrumpa tu tiempo de adoración a Dios, como si hubieras ido a la casa de Dios y esas 2 horas, lo que fuera, está solo para Él. No te distraigas con celular, el celular úsalo para recibir la palabra, no vayas a contestar mensajes, a menos que sea una super emergencia. Cierra tus oídos a todo otro tipo de voz, tus pensamientos se concentren en el Señor, porque estamos en su presencia. Eso es lo vital, que tú entiendas que estamos en su presencia. Nos reunimos hoy en el nombre de Jesús, como si fueran en el edificio de allá en la iglesia. Nos reunimos aquí, en la casa de cada uno, en una sola casa, que es la casa del Señor, en nuestros corazones que somos templos, y Él es la cabeza. Él es el Señor de la iglesia. Así que vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor, allí donde tú estás, en reverencia, entregando todo este tiempo para que tu mente y tu corazón puedan estar solo concentrados en Él. Adóralo. Aquellos que durante el día han aprendido a orar, aunque trabajan, aunque están en la casa o tienen que salir a la calle, han aprendido a orar. Adóralo desde aquí, en espíritu y en verdad, no desde aquí. Decirle al Señor que te envuelva con su presencia y luego con su palabra, porque te va a hablar. Dios quiere hablarnos aquí y ahora. Adóralo. Cita su nombre. Descansa, Santo Espíritu. Invita al Espíritu Santo. Oh, gentil consolador. Te anhelamos, aliento de Dios. Con tu presencia
rebosar de ti. Es una saturación, es un Pentecostés que ya comenzó. Un Pentecostés que ya comenzó. Déjalo que se active en vos. Decide como paloma. Hoy desciende las cosas sobre mí hasta rebosar de ti. Pídeselo, pídeselo, es un anhelo profundo que tiene que nacer de tu corazón. Pídeselo, pídeselo, pídeselo. A eso Dios le va a responder. ¿Cómo no te va a llenar? Pídele que realmente te transforme. Cuando estás saturado de Él, no hay lugar para otra cosa. El peso de tu gloria desciende y reposa. El peso de tu gloria desciende y reposa sobre nuestras vidas. Decíselo, decíselo. Y reposa. Verdadero, como paloma, como cielo, reposa sobre nosotros, hasta reposar de ti. Fuego purifica. Paloma, hoy desciende, reposa sobre ti, hasta rebosar. Es impresionante cuando lo hacemos de todo corazón, cuando venimos al Señor de todo corazón. Hay algo que ocurre. Es el Pentecostés, esta nueva era de Pentecostés ya comenzó. Ya llevamos más de 48 horas. Y cosas extraordinarias, extraordinarias, van a ir ocurriendo en esta nueva era de la iglesia en general. Así como ocurrió en el primer Pentecostés. Allí en el aposento alto, cuando la iglesia del Señor nace, por llamarle de alguna manera, sucedieron cosas tremendas. Así ya comienzan a suceder ahora. Y no son casuales las cosas que nos han estado pasando. No son coincidencias. Son cosas reales. Lo que hemos visto este fin de semana. El diablo está enfurecidísimo. En todo lugar. Aquí y en todo lugar. Porque él sabe que el Señor activó un tremendo Pentecostés. Un tremendo avivamiento. Que va a llegar sobre la iglesia del Señor. Pero sobre los que quieren. Sobre todos los que quieren. Yo quiero hoy continuar hablándote de algo, pero antes quiero hacerte una pregunta.
ha estado dando vuelta en mi cabeza. Mientras tanto tú andas buscando en Juan capítulo 3, verso 30. La pregunta es esta. ¿En qué ocupas tu tiempo? Y pastor, haciendo las cosas de la vida diaria, en el trabajo. Yo, sí, obviamente quizás me vas a contestar en qué ocupas tu tiempo. Y sí, trabajando, haciendo las cosas de la casa, haciendo los mandados, diferentes. Yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando en qué ocupas tu tiempo. El tiempo de tu espíritu. Claro que en lo humano y natural hacemos las cosas de la vida cotidiana, diaria. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué haces con tu tiempo? Podés estar trabajando, ese es el tiempo natural, el tiempo de reloj natural. Podés hacer los mandados, el tiempo de reloj natural. Hacer las cosas de la casa en el tiempo del reloj natural. Pero ¿qué haces con tu tiempo del espíritu? Acuérdate que el espíritu no está sujeto ni a tiempo, ni a espacio, ni a materia. Hay algunos que solo dicen tener comunión solo cuando están en su casa antes de salir a trabajar. Y esa es la única comunión que tienen con el Señor. O supuesta comunión. Pero no entienden qué hacer con el tiempo del espíritu, de tu espíritu. El espíritu humano no está sujeto al tiempo natural del reloj y del calendario. Por eso te pregunté qué haces con tu tiempo. O solo limitas la comunión con Dios a ese ratito antes de irte a trabajar o después cuando volvés, o si estás en casa en algún momento cuando... Solo lo limitas a eso. La vida del espíritu es permanente. La vida del espíritu no está limitada a tiempo, espacio y materia, o sea, cosas de la vida natural de acá, de la tierra. ¿Qué haces con tu tiempo? Podés tranquilamente vivir la vida del espíritu, con tu espíritu humano, con el espíritu de Dios. Cuando tú le decías al Señor, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí, hasta rebosar de ti, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Nunca pensaste en eso? Es que el Señor trabaja con tu vida en el espíritu, a su vez, aquí con el alma y el cuerpo, por supuesto, pero el mensaje viene a tu espíritu. Y tu espíritu no está limitado, dice que siempre está dispuesto. ¿Por qué está dispuesto? Porque no está limitado por las limitaciones humanas que tiene el alma y el cuerpo. Piensa en esto, no es el tema de hoy. Simplemente te lo dejo como para meditar, para que lo mastiques. ¿Qué haces con tu tiempo durante el día? Acordate que sos templo. Por tanto, te mueves con el templo. Y en el templo, ¿quién habita? El Señor. Y el Señor solo cuando puede hablarte entonces, cuando estás solamente leyendo la Biblia o cuando solamente estás orándole a Él y el resto del tiempo Dios no te puede hablar. Es que Dios ministra a tu espíritu, a mi espíritu. Luego el alma se entera y el cuerpo recibe. Acuérdate que hace una semana atrás terminamos hablando, o Dios hablando, de algo que es necesario, decía Juan el Bautista, decía el verso 30, el capítulo 3 de Juan, dice, es necesario.
¿Cuándo vamos a ver otra vez esa palabra, esa frase? Es necesario. Ahora en el capítulo 4. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca, que Jesús crezca y yo mengüe. ¿Y se acuerdan que yo les decía, y con esto es un simple resumen, que el Señor debiera tener en tu vida y en mi vida cada vez más importancia todos los santísimos días que nos da de vida? La importancia del Señor y yo tenerla cada vez menos y vos tenerla cada vez menos. El problema de muchos creyentes es que se creen demasiado importantes para... Porque si se creyera que son importantes para Dios, todavía. Entonces, si cada creyente, te dije el otro día, el martes pasado, de verdad aplicara esto, lo que decía acá el Juan el Bautista, no habría lugar para celos, espíritus de celos que se mueven en las congregaciones, envidias, contiendas. No tendrían actividad en las congregaciones, esos espíritus inmundos que traen destrucción. Porque yo consideraría que ni los aplausos, ni los elogios, ni tampoco las críticas me interesan. Cristo tiene que crecer. Si algo sucede a través de mi vida es porque lo hizo Cristo, hermano. Si algo sucede, Dios te usa para algo, es porque lo hizo Él, no lo hiciste vos. Tiene que llevarse Él toda la gloria. Y es lo que estaba pasando allí. El Señor había comenzado su ministerio y la gente se iba tras Jesús y Juan el Bautista había sido el precursor, el que había anunciado el camino, le preparó el camino a Jesús. Y él lo sabía, que ese era su trabajo y no le importaba lo que dijeran, se alegraba de que se fueran con Jesús. Entonces, en el verso 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Cosas terrenales habla. Acá están los dos tipos de creyentes. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, dice, ¿qué pasa acá? Tiene que crecer, mientras los líderes humanos tenemos que menguar. Porque el maestro viene de arriba. Viene de su propio elemento, de lo celestial. Él vino a revelar al Padre. Y aunque tiene mezcla con los hombres, con el ser humano, y con las cosas sobre la tierra, no es de la tierra. No es de la tierra. Y Jesús lo dijo también a sus discípulos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo porque pertenecemos a Cristo. Ahora nosotros los líderes, el que lidera, el que habla, el que comparte la palabra, nacemos en la tierra, tenemos un testimonio. Y aunque la autoridad de Dios participa a través de nosotros, pero hay una parte terrenal. Hay una parte terrenal en nosotros. Jesús no la tiene en sí. Dice el verso 32, lo que Jesús vio y oyó, esto testifica. Qué bueno es poder escuchar lo que el Señor vio del Padre y oyó. Él lo comunica, Él te lo quiere transmitir. Una y otra vez. Día tras día. Que Dios, el Padre, a través de Jesús, por medio del Espíritu Santo, no habla estupideces. No habla las cosas del mundo. No habla lo terrenal. Él habla lo que el cielo está diciendo ahora, hoy, para ti y para mí. ¿Por qué yo tengo que escuchar a Jesús y no escucharme a mí mismo? Dice, lo que vio y oyó del Padre Celestial. Esto habla. Pero dice acá, en el verso 32, la segunda parte dice, y nadie recibe su testimonio. Las multitudes salían a ver a Jesús, pero no lo aceptaban de verdad como Señor y Salvador. Era algo superficial, el tiempo después lo demostró. ¿Cuánta gente viene a escuchar el mensaje? Docenas, miles escuchan el mensaje. ¿Cuántos permanecen? Sí, yo recibo a Jesús como Salvador y Señor. Pero superficialmente. Multitudes de gente, cantidades de gente. Pero el tiempo después demuestra
que nunca lo aceptaban de verdad. Dice, no reciben el testimonio de Él. Porque lo que el cielo dice al ser humano no le gusta. Y hoy en proporción no existe ninguna diferencia. Y cuando Jesús dijo eso, lamentablemente no. Con el tiempo, como dije, por las congregaciones pasan miles de personas. La nuestra fue una de ellas. Miles han pasado durante 25 o 26 años que tenemos. ¿Cuántas han permanecido? Por diferentes razones, no importa. Y por todas las congregaciones pasa igual. Esa gente vio a Dios obrar en sus vidas. Lo vio obrar en las vidas de otros, pero luego no lo siguen. Y ahí tienes la palabra del sembrador. Con las 4 clases de semilla, las 4 clases de suelo. Solo una dio fruto. Entonces, la gente sigue queriendo lo que Dios da, pero no lo quieren a Él. Por eso, lo vamos a ver en el relato de Juan. ¿Cuánta gente? Multitudes venían a Jesús. Multitudes. ¿Con cuánta gente llegó Jesús al final de su ministerio? Verso 33. Dice, el que recibe tu testimonio, su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. 34. Porque el que Dios envió, Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no le da el Espíritu por medida. Dios habla siempre verdad. Por eso a veces la gente no lo quiere escuchar. La gente que está viviendo bajo su padre terrenal, que es el Satanás, el padre de mentira. Entonces no quiere escuchar la verdad, porque la mentira le ha cegado el entendimiento. Ahora Jesús, Dios no le dio un espíritu, una medida del Espíritu, le dio todo el Espíritu. Él era la personificación del Espíritu en carne. Entonces, ¿qué vemos aquí? Para ti, para mí. Cuando Dios envía y comisiona a alguien, como a Jesús, esa persona debería hablar solo lo que Dios dice, no lo que siente o quiere. Porque lo que yo siento o quiero puede estar sujeto y va a estar sujeto a error humano y a la mentira del diablo a través de mis emociones y mis sentimientos. Por eso me llama la atención muchas veces cuando la gente me dice, yo oré al Señor. Ahora, si vos decís que oraste al Señor, que tuviste una conversación con Él, que te conectaste con lo de arriba, ahora, algo, si de verdad esa conexión existió, algo te dijo el Señor y algo viste en tu espíritu. No estoy hablando de visiones ni de sueños. Estoy hablando de que en tu espíritu viste algo en esa conversación con el Señor. Te conectaste con lo de arriba. Te conectaste con Él. Ahora, no es posible que si vos hayas estado conectado con Él, de tu boca salga algo que no concuerda con su palabra. Por eso dice, sea Dios veraz, dice en otro pasaje, y todo hombre mentiroso. Si Dios te envía con una palabra, no con un texto que vos leíste en la Biblia, es la palabra, pero no es un texto que Dios te dio para alguien o para otras personas, es porque antes estuviste con Él. Jesús había estado con el Padre. Y dice, lo que vio y oyó, esto testifica. No le añadía nada de Él mismo. Lo que vea, el otro pasaje dice, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Eran las acciones, las obras que veía del Padre. Veía perdón, misericordia, gracia, favor, transformación. Esas obras hacía. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Entonces, si Dios te envía con una palabra, si vos decís que estuviste con Él, y confiamos en tu testimonio, entonces Dios te envía con una palabra. No es lo que a vos se te ocurra, ni lo que sienta, ni lo que te parezca. Esa palabra tiene que ir directa, vos sos el instrumento, esa palabra sale a través tuyo, porque estuviste con Él. Ahora, Él no te envía, ni me envía solo porque yo leí
Y yo sé lo que dice la Biblia. Porque si hago así, si yo hablo porque solo sé lo que dice la Biblia, lo que voy a dar es una palabra que está en la Biblia, pero con contenido humano, emocional y terrenal. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca. Entonces, lo que Dios te da de su palabra, ese es el mensaje que deberías llevar a las personas a que Dios te envía, nada más que eso. Pero para dar una palabra a las personas a la que Dios te envía, vos tenés que haber estado conectado con Él. No tiene que surgir bueno, yo siento. Yo creo que este versículo le va bien a ese problema. No, no siempre. Necesita que ese versículo salga de tu conversación con Dios. Esa frase, ese consejo, esa sugerencia que le vayas a hacer a la persona, necesita que salga de una conversación con Dios. No sé hasta dónde me estás entendiendo. Es como si te estuviera viendo a través de la pantalla. Estoy buscando un pasaje, quiero leerte ahora algo. El verso 35 dice, todas las cosas, perdón, el Padre ama al Hijo. Queda bien grabado eso. Y todas las cosas le ha entregado en su mano. Todas las cosas. Yo quiero que tú vayas ahora conmigo a Efesios capítulo 4 y verso 6. Y mira lo que dice acá. Efesios 4, 6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acá habría para hablar 3 días seguidos. Un Dios y Padre de todos. Acordate que Jesús está hablando aquí de la relación con su Padre. El Padre ama al Hijo. ¿Vos te sabés amado de verdad por el Señor? Y dice que todas las cosas le ha entregado en la mano del Señor. Todas. Es las que dice Romanos 8:28 que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y acá dice un Dios y Padre de todos. Un único Dios y Padre de todos los que creen. El cual es sobre todos, por todos, o sea, a favor de nosotros, y está en todos los que creen. Esto es impresionante. Lo que suelta esta palabra es impresionante. Acordate de lo que está hablando el Señor allí en Juan. Todas las cosas las tiene el Señor. Todos. Por todos, sobre todos y en todos. Ahora la pregunta es, al verso 30 de nuevo, ¿qué es tuyo? ¿Qué es de tu propiedad? ¿Qué es mío? Que no sea del Señor. Tu vida, tu tiempo, talentos, habilidades, capacidades, como he dicho tantas veces. Las propiedades que tenés, las cosas que el Señor te ha permitido tener, las pocas o muchas, las que vayas a tener, porque las vas a tener. ¿De quién son? El tiempo. Los dineros, trabajo, los dones. ¿De quién son? ¿O de quién crees que son? ¿Tuyos? Es necesario que Él crezca y yo mengüe. A nuestro ego eso no le gusta. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Wow. Pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vida eterna con Jesús o ira de Dios por rechazarlo.
Es tremendo esto acá. Ahora, ¿tú crees de verdad, como vimos antes de todo esto? ¿Crees de verdad o rechazas? No hay manera de ocultar una cosa o la otra. El Señor, para todos los que le reciben, vino para librarnos de la ira venidera. Pero acá dice el que se rehúsa a creer. No dice el que se rehúsa a asistir a las reuniones, el que se rehúsa servir a... No, no. Acá dice que el que se rehúsa a creer en el Hijo. ¿Y qué significa creer en el Hijo? Acordate que en Juan 3:16 vimos. Hay un creer de tal manera vinculado a un amor de Dios de tal manera. No es cualquier tipo de creencia barata. ¿Estás aprendiendo algo o no estás aprendiendo algo? ¿Te lleva a meditar esto? ¿Va a quedar esto trabajando en tu vida? Espero que sí, porque esta es la oración que yo hago durante una semana, a veces más, y luego el momento antes de empezar. El que rehúsa creer no verá la vida eterna, sino que al revés, la ira de Dios eterna está sobre él. No es que va a estar, está ya sobre él. Es tristísimo eso. ¿Por qué? Porque esa persona no ha menguado. Al contrario, se ha crecido, se ha enaltecido. Y acordate que la palabra dice que a ese tipo de gente Dios lo mira de lejos. Mas al que se humilla, al humilde, Dios lo levanta. Vamos a entrar en el capítulo 4, verso 3. Vemos que Jesús dice que entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, Jesús sale de Judea, después de esa situación entre los religiosos. Jesús no quería esa confrontación ahora en los primeros inicios de su ministerio, eso era para más adelante. Entonces Jesús sale de Judea y se va otra vez a Galilea. Y fíjate otra vez la frase. Juan 3:30 dice, Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca. Fíjate lo que dice acá, Jesús, le era necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús considera algo necesario, nuevamente nosotros no. Por eso muchas veces cuando recibimos directivas pastorales o de líderes, nos importa muy poco y nada lo que digan. No le damos mucha importancia. No lo tomamos muy en cuenta el tema. Pero cuando el Señor dice que es necesario, es porque algo muy importante va a pasar. ¿Cuántos era necesario quisieron ir a tu vida y tú no lo dejaste? ¿Cuántos era necesario que estuvieras donde Dios te llamó, a la hora que te llamó, haciendo lo que Dios te llamó, sirviendo donde Dios te llamó, dando lo que Dios te llamó a dar, y no lo hiciste? Mucha gente, tú en primer lugar, y luego mucha gente fue afectada. Le era necesario pasar por Samaria. Samaria era mitad judío, mitad no judío. Tenían un conflicto con los judíos puros. Y Jesús iba a ir a meter en la boca al lobo. Pero Jesús no hace nada nunca sin propósito. ¿Por qué? Porque él sabía que allí donde él iba a ir ahora, incluso en un horario no común tampoco, había una persona con la que él tenía que hablar y había una ciudad que iba a ser impactada por esa persona. Así como lo hizo con el endemoniado gadareno. Cuando cruzó el lago y vino la tormenta y el enemigo no quería que llegara allá, 10 ciudades fueron afectadas, ¿acuerdan? Toda la zona de Decápolis, ¿sí? 10 ciudades. Así acá tampoco. Pero él dice, a mí me es necesario pasar por Samaria. Él sabía que ahí podía tener problemas, porque dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Él decidió ir por ese camino porque había un propósito mayor que tenía que alcanzar. Jesús, no, como diríamos en criollo, Jesús no da puntada sin hilo. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Porque es el mismo. Vino pues a una ciudad, verso 5, de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y allí en el verso 6 sucede un hecho que tendríamos que introducirnos bastante adentro para poderlo entender. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Vimos una parte muy humana, que vamos a ver algunas partes humanas de Jesús ahora. Se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Por qué esa énfasis de poner la hora? ¿Por qué esa importancia de poner la hora? Primero, Jesús era Dios y era humano a la vez, para que podamos entender por qué estaba cansado. ¿Te acuerdan que Dios se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios por eso? Dios en Jesús se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Él había hecho más o menos unos 57 kilómetros para llegar hasta ahí, desde donde salió hasta donde iba. Hasta ahí está el pozo, 57 kilómetros. Algo cansado tendría que estar. Ahora, ¿vos te imaginás a Jesús cansado? Cuando vos orás al Señor, ¿vos le orás a un Jesús cansado? ¿Nunca pensaste en eso? Cuando tú orás al Señor, yo oro al Señor, yo oro a un Jesús, al Jesús, en su divinidad. Pero acá está mostrando que Él se hizo hombre para que pasando por donde el hombre pasa, Él pudiera consolar, ayudar, restaurar, fortalecer, animar. Ahora, Juan, el apóstol Juan, es el que más destaca las emociones humanas de Jesús, para que tú veas cómo era Jesús. En capítulo 11, verso 3 dice, cuando Lázaro está enfermo, ¿no? Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí que el que tú amas, ¿sí? El amor que el Señor le tenía en lo humano a Lázaro. Tu amigo Lázaro está enfermo. Y en el verso 33 dice, entonces Jesús, al verla llorando, una de las hermanas y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es tremendo. Verso 38, capítulo 11, Jesús profundamente conmovido, otra vez, Jesús se conmovía porque tenía una parte almática, pero no era gobernado por su alma. Está mostrando esas características del Señor. Capítulo 12, verso 27 dice, ahora está turbada mi alma. Cuando llega el momento que sabe que tiene que ir a la cruz. ¿Y qué diré? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Su alma estaba turbada, como tú y yo. Él tenía que vivir esas experiencias para luego poder ayudarnos a nosotros. Y así podríamos ver más pasajes. También dice el ver 13:21, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Juan, el apóstol Juan, hace notar esta parte humana de Jesús, para que entonces entendamos nosotros que Él puede tratar con todas nuestras partes humanas que son afectadas. Él nos entiende, Él nos comprende. No sé si te bendice eso, a mí me bendice mucho. Por eso Él es el consolador, porque Él sabe lo que el ser humano, el Hijo de Dios, sufre, la hija de Dios sufre por diferente. Cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, Él estaba hablando de eso. La aflicción es un sufrimiento por diferentes causas.
Él las vivió, Él las pasó, para que nosotros ahora podamos acudir a Él y recibir la consolación para esa parte de nuestra vida. Ahora dice que era la hora sexta. ¿Por qué importante la hora, como te dije? Una hora inusual para ir a sacar agua. Alrededor del mediodía, entre el mediodía y las 3 de la tarde, por el gran calor de esa zona geográfica. Ahora, Jesús sabía que esta mujer, la mujer samaritana, no era de muy buena reputación, había tenido 5 maridos, el que tenía ahora no era el marido tampoco, que esa mujer no quería encontrarse con otras mujeres, porque quería evitar los comentarios, el chusmerío, y la criticaban, la señalaban. Así que iba a venir una hora a buscar agua donde no había nadie. Era una hora inusual para ir a buscar agua. Todo el mundo estaba haciendo la siesta. No salían de su casa por el gran calor. Pero ella, sin saberlo, Jesús la esperaba. Y Jesús tenía salvación para ella. Y para la ciudad también. Por eso digo, Jesús no hace nada sin propósito. Jesús no se mueve un milímetro sin un propósito definido y claro para contigo, para conmigo. Para con su iglesia, con su pueblo en general. Y en el verso 7, Jesús abiertamente charló con ella. Vino una mujer de Samaria, Jesús sentado en el pozo allí, cansado, humanamente cansado, a sacar agua. Y Jesús le dijo, sin presentarse, sin una presentación oficial, Jesús no le dijo, ¿vos no sabés quién soy yo? Yo soy el rabí, soy el maestro, soy el Hijo de Dios. Jesús no le puso por delante ningún título, no le puso ningún cargo de lo que él realmente es. Él simplemente le dijo, dame de beber. Jesús no le dijo, yo soy de la iglesia tal y te invito a las reuniones. Vení a mi iglesia. Jesús no le habló así, como muchas veces solemos hablar. Jesús quería entablar una conversación de acuerdo a lo que Dios le había revelado que esa mujer tenía y en qué esa mujer se iba a transformar para otras cientos y miles de personas. Les digo, Jesús no da puntada sin hilo. Jesús no estaba a esa hora allí impropia. Todo estaba fríamente calculado. Entonces Jesús no le dijo, yo soy de la iglesia, mirá, yo soy la iglesia y te invito a que vengas a las reuniones. Ni siquiera le dijo, seguime. Ahora, acordate que poco rato antes, Jesús había estado tratando con Nicodemo como maestro de la ley en el lenguaje del Antiguo Testamento, en el lenguaje de la Torá. ¿Qué? Nicodemo sabía. Ahora, con la mujer, ¿qué tenía esta mujer? Un currículum de vida no muy bueno. Ahora, a Nicodemo, Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. El que sabía la palabra de Dios. Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. A esta mujer, si vos seguís el relato, no le dijo, tenés que nacer de nuevo. ¿De qué habló con ella? Habló del agua del pozo. Habló de algo práctico, de algo sencillo, utilizó algo que tenía a la mano. Jesús siempre usó ilustraciones prácticas de la vida para decirnos, este es el mensaje que quiero darte. Jesús le dijo, mirá, en otras palabras, vamos a verlo después, estás bebiendo del pozo incorrecto. Porque Jesús detectó que Jesús percibió que ella tenía hambre de cosas espirituales a pesar del estilo de vida que llevaba. Nosotros juzgaríamos a esa persona. Ni siquiera pensaríamos en hablarle del Evangelio. Jesús se va a ese lugar para tener un encuentro con esa persona. Esa mujer no buscó a Jesús, Jesús la buscó a ella para encontrarse con ella. Esa mujer iba a transformarse en una evangelista, pero tenía que sacarla del error primero antes de decirle, mirá, la salvación es esta. La mujer estaba en un error de entendimiento de las cosas espirituales, pero en el fondo, a pesar de que su vida era totalmente incorrecta y su reputación no era nada buena,
¿Qué detectó Jesús en esa mujer? Jesús fue a ese lugar porque esa mujer tenía hambre de las cosas espirituales. Porque luego, en la conversación que sigue, vamos a ver que esa mujer quería saber más. Por eso a ella le habló de diferente forma que a Nicodemo. Porque Nicodemo debía saber quién era Jesús por la palabra profética y no lo reconoció. Solo le dijo que era maestro por los milagros que hacía, pero no lo reconoció como Jesús ni como Salvador. No lo reconoció como el Mesías. Pero esta mujer, Jesús le habla diferente. Y fíjense qué conveniente era la historia. El verso 8 dice, Jesús estaba solo con ella. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida para comer. Qué conveniente, ¿no? Los discípulos no estaban. Entonces él tenía libertad completa para hablar con ella y ella tampoco se iba a sentir, imagínense que vinieran 11 tipos más, 12 tipos más y estuvieran solo con esa mujer ahí. Qué conveniente, ellos no estaban. Jesús se quedó ahí, ellos fueron a hacer los mandados. Estaba con ella, tenía libertad para hablar con ella. Entonces en el verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella, ¿cómo detectó que era judío? Por la ropa y el dialecto lo identificó. Y la mujer estaba asombrada, porque al hablar con ella de esa forma directa, Jesús rompió con todos los esquemas, los protocolos legalistas, la antipatía racial. ¿Se acuerda cuando yo le dije que los samaritanos eran mitad judíos? No eran puros del todo, y no se trataban con los judíos puros. Ahora, de aquí, de este pasaje, podemos sacar la relevancia, la importancia que toma cuando vos lees la parábola del buen samaritano y la sanidad y la gratitud del samaritano que era leproso que el Señor sanó. Y acá sacas una importancia impresionante sobre eso, porque está completamente ligado, relacionado. La mujer comenzó a poner, primero está asombrada y luego comenzó a poner sus primeras explicaciones o excusas de algo que ella no quedaba impactada. Que uno que no era samaritano estuviera en ese lugar a esa hora y estaba pidiendo de tomar agua. ¿Acaso Jesús no se la podía sacar él mismo? Jesús quería entablar una conversación y tenés cómo entablar una conversación de algo natural y simple con alguien que no conoce a Jesús pero que tiene hambre y sed de Jesús. Verso 10. Y aquí ya quiero ir cerrando por hoy. Te voy a dejar con un poco de hambre a vos para la próxima. Respondió Jesús y le dijo. Acordate que estaban teniendo una conversación. ¿Estás teniendo una conversación con el Señor? Si Jesús pudo tener una conversación con alguien que no lo estaba buscando. Si Jesús pudo responderle a una persona que humanamente, culturalmente tenía una reputación muy dudosa, bastante fea, y entabla una conversación y le responde a ella, ¿cómo pensás que a ti, su hijo y su hija, comprado por la sangre preciosa que él derramó, sufriendo lo que sufrió, no te vaya a contestar cuando tú hablas con él? No dije cuando tú oras, cuando tú hablas con él. Porque una cosa es orar religiosamente, mecánicamente, porque hay que orar y no recibir ninguna respuesta. Y otra cosa es cuando tú conversas con el Padre, como vimos en el verso 35 del capítulo 3. El Padre ama al Hijo y le va a hablar, le va a contestar. Si ve que ese Hijo tiene una verdadera hambre espiritual por conocerlo, por saber, por tener revelación y luz para obedecer y para llevar a la práctica lo que el Padre le muestre, no para beneficio propio. Me encanta esto. Me gusta mucho esto. Él le dijo, si conocieses, si vos conocieras el regalo, el don, la palabra regalo de Dios.
Le está diciendo algo que ella no podría pagar, que ella no debería pagar, que ella no podría alcanzar, porque es un regalo. Si vos conocieras el regalo que yo tengo, ¿y quién es el que te dice? ¿Quién? ¿Quién es el que te dice a ti? ¿Quién es el que te dice a ti lo que tú tenés en tu vida? ¿Lo conoces? ¿Qué quiere decir acá? Él le dijo a la mujer, me parece que vos solo en mí ves uno que te pide agua, algo simple. Pero si vos supieses, y ahí empieza Jesús a revelarse a ella, a diferencia de Nicodemo. Si tú supieses quién es el que te pide esta agua natural, y tú supieses el regalo de la salvación que mi Padre está dándole a los hombres, vos con alegría le pedirías y Él te daría agua viva, vida eterna. ¿Cuántos llamándose creyentes desconocen a Jesús cuando se le presenta delante de ellos para manifestarse en alguna situación de su vida? Lo desconocen ¿por qué? Porque solo ven al hombre, ven lo que dice la Biblia, pero no lo ven en la Biblia. Ven que Dios los bendijo con trabajo, con salud, o con mejoras y con cosas familiares o lo que sea, pero no lo ven a Él. Ven solamente un hombre, Jesús. Y cuando Jesús llega a una vida, como llegaba a la vida de la mayoría, llegaba con algo sencillo o pidiendo algo sencillo como un vaso de agua. Tú le pedís y yo le pido al Señor cosas grandes, necesidades que no... ¿Sabe qué te pide Él? Algo sencillo. Vamos a intercambiar una conversación. Tengo sed, dame agua. Dame algo de tu vida que estás haciendo en la vida práctica. ¿Qué le dijo Jesús a Marta y a María? Esto mismo. ¿Qué le pidió a Marta? El tiempo, su tiempo. A esta mujer le pidió un vaso de agua. Cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, sabemos la historia, ¿no? El relato, con toda la profundidad que tiene. María dejó todo lo que tenía que hacer, se sentó a los pies de Jesús a escucharle lo que Dios estaba hablando en el ahí y en el ahora de ese momento. Y Marta sabemos, ¿no? Jesús llama a Marta, que ya había acusado a su hermana, lo acusó a él, etc. Toda una historia. ¿Qué le pidió Jesús? Le dijo, mira, tu hermana María está escogiendo la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había elegido María? Había elegido tiempo con Jesús. Jesús, ¿qué le pide a esta mujer? Agua. ¿Qué te pide el Señor a ti? Que te sientes a conversar con Él y lo escuches. No sabemos cuánto rato haya durado la conversación, no importa. Lo que importa es que hacía un sol que partía la tierra. ¿Qué podía haber dicho la mujer? Hace mucho sol, tengo mucha sed, estoy muy cansada, voy a agarrar el agua y me voy a casa. Hay obstáculos culturales, sociales, religiosos, o sea, la forma errada de creer. Y cuando ves la propia condición de la persona que le impiden recibir el regalo del Señor. El Señor tiene regalos para tu vida. ¿Y cuántos regalos del Señor has perdido? Porque has visto solamente la parte humana.
o tu propia condición. Mirá cómo estoy, mirá cómo soy, erré otra vez, fallé de vuelta, otra vez metí la pata, otra... Jesús no le dijo absolutamente nada a la mujer. Solamente le reveló que él sabía la situación y nada más. No la condenó, no la juzgó, no la señaló. Entonces digo, si conocieses el que habla contigo, pero nunca le dijo la frase tenés que nacer de nuevo. Es interesante, porque el Señor ya daba por hecho que ella iba a entregar su vida a Él y se iba a transformar en una evangelista, como lo veremos Dios mediante la semana que viene. Las personas comunes oían a Jesús siempre con gusto, pero los teólogos, los religiosos, no estaban muy contentos con oírle, porque les decía lo que ellos debían saber, lo que debían practicar y no lo hacían. Y hoy tampoco. Hoy mucha gente sigue con la misma historia. Yo espero que tú, a través de esta enseñanza, para este tiempo que estamos viviendo, ya no se sabe ni el nombre que exactamente tienen, pero sí se sabe que Dios está obrando. No vamos a entrar en ese tema ahora otra vez. Pero es un tiempo absoluta y radicalmente diferente. Y lo estamos viendo y lo vamos a ver. Requiere de este tipo de gente que se siente a hablar con el Maestro, que se siente a escuchar al Señor. ¿Qué tiene que decir el Señor ahora? ¿Qué está diciendo el cielo ahora a la tierra? ¿Qué está diciendo el cielo ahora a la iglesia? Jesús dijo, lo que veo a mi Padre y lo que oigo de mi Padre, esto testifico. ¿Tú recibes el testimonio de lo que Dios dice ahora, en el ahora? Ahí dice, vimos que nadie recibía su testimonio. Los religiosos lo rechazaban. Los que se la creían que se la sabían todo, lo rechazaban. Lo rechazaban. Pero esta mujer no lo rechazó, simplemente quedó asombrada. Nicodemo salió con argumentos de que no sabía y no entendía. Y era el que debía más saber. ¿Qué pasa contigo hoy? ¿Qué pasa contigo? ¿En qué va a quedar el mensaje? ¿En qué quedan, como vengo diciendo hace tiempo, en qué quedan todos los mensajes recibidos? Todas las profecías que se te dieron. Todo la enseñanza. Hay una oferta, como digo, increíble de cantidad de mensajes en las redes. Y acumulas mensajes, y acumulas mensajes, y acumulas mensajes. ¿Qué sacas de esos mensajes? ¿Te han hecho crecer? ¿Has crecido? ¿Has madurado? Yo siempre aconsejo sentarte en la mesa del Padre a comer lo que el Padre de la casa te da. Porque los otros alimentos son para otras casas. Si bien es cierto que genéricamente a veces hay palabra para nosotros, pero eso no debería ser el común denominador. Los alimentos de otros son para otras casas. Pero el alimento de tu casa es este que los pastores y el profeta te damos aquí semana tras semana. Y Jesús fue a hablar con esta mujer. Porque esta mujer iba a ser transformada en una mujer que iba a impactar toda una ciudad, que Jesús ya la tenía en mente. Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo si te sientas con Él. La mujer ni idea tenía que iba a ser transformada. Tú capaz tú tengas idea, pero el tiempo ya llegó. Siempre veníamos diciendo, el tiempo va a llegar, ya está por llegar. Pero ¿sabes que ese tiempo llegó? El tiempo de que tú seas transformado en una persona de la que no eras, en la que vas a ser, por el poder sobrenatural de Dios, ya está aquí. Ya es este y es ahora. Yo quiero bendecirte en esta tarde, a todos los que están escuchando, los que van a escucharlo después. Quiero soltar una palabra de bendición, una palabra de sanidad para los que están enfermos, una palabra de liberación para todos los oprimidos. Y yo sé que cuando se suelta la palabra, Dios actúa, porque es enviada en el nombre bendito de Cristo Jesús. Esta palabra siendo de edificación para tu vida realmente, no importa si sos pastor, líder o lo que seas, recibe la palabra.
Deja que esa palabra actúe en tu vida. No es una palabra repetitiva y común, es la palabra del Señor. Yo bendigo tu vida y desato sobre tu vida la activación profunda de la operación del Espíritu Santo para que lo que tú hayas recibido salga por tu boca, salga por tus manos, con unción, con poder, con autoridad y toque a muchísimas vidas. Así como esta mujer. Esta mujer tenía hambre y sed de las cosas de Dios. Ese es el secreto. Hambre y sed por las cosas de Dios. Y estar sumergido en su presencia. Yo bendigo tu casa, bendigo todo lo que tú representas. Bendigo tu entrada, bendigo tu salida. Bendigo lo que tú eres como persona, bendigo tu ministerio, bendigo el futuro ministerio que va a ser activado en estos próximos días y semanas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Y declaro paz sobre tu vida, declaro paz sobre tu casa, declaro paz en tu descanso esta noche. Y declaro que tu entrada y tu salida será bendita para bendecir a otros. Y que tú serás bendito para bendecir a otros. Y tendrás para bendecir a otros. Déjase usar por el Señor a partir de este instante. La gloria y la honra sean para Él. Damos muchas gracias a Dios. Bendecimos a todos y a todos los que lo verán después, para que esta palabra siga corriendo y siendo glorificada. En el nombre precioso de Jesús. Nos vemos, Dios mediante, el jueves en la mañana, a las 9 de la mañana, con el grupo 3 de Escuela de Entrenamiento. Pero todos están invitados a participar. Tendrán después el aviso el jueves a las 9 de la mañana. Dios te bendiga mucho. Paz sobre tu vida y sobre tu hogar.